Porque Dios es Dios de misericordia. Porque a Dios en su amor le plació darle un día más de vida. Voy a pedir a mi hermano Orlando que lo baje un poquitito más, un poquitito. Gloria a Jesús. Así que es una bendición estar en la casa del Señor. Siempre digo que es el lugar correcto. Hasta para cuando te vayas a morir, que Dios te mande a buscar, si es de aquí mucho mejor. Gloria a Dios. Realmente doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y estar aquí en esta noche. Sé que hacen un esfuerzo muchos de ustedes después de trabajar, llegar aquí. Y eso no pasa por alto en la presencia de Dios. Porque Dios sabe que aún en medio del cansancio, muchas veces sin cenar, santo, aleluya. Eso no tengo espíritu de sopor, sino de discernimiento, sí, no se preocupe. Aún sin cenar, muchos vienen al templo. Pero qué bonito, ¿verdad? Que Dios dice, ese hijo va a adorarme, va a agradecerme. ¿Cómo no? Dios no nos ha de bendecir. Amén, hermano. Así que le damos gracias al Señor. Estamos finalizando este año que ha sido de reto, de desafío, de prueba, de lucha. Pero hemos guardado la fe. Y hasta aquí estamos delante del Señor. Amén. Ya falta poco. Pero en medio de todo Dios nos ha bendecido. No podemos dejar de decir que Dios ha hecho cosas maravillosas en este año también. Así que le damos gracias al Señor por eso. Quiero enviarle un saludo de paso a Pastor Armando. Hoy estuve hablando con él. Le enviamos un saludo a él y a su esposa. Oh, feliz cumpleaños a la esposa que está cumpliendo, la hermana Ineida, hoy. No dice que lo digan, 48 añitos. Y la felicitamos de aquí a todos los pastores que están allí. Siempre me dijo, pastor, siempre los miramos a ustedes, los seguimos en cada servicio y oramos por la salud porque han estado un poquito quebrantados allá en Cuba. A todos los pastores en México. Y el pastor no va en Santo Domingo, pero que no está allá, sino que está aquí ahora. Gloria al Señor. Dios es bueno, hermano. Así que póngase de pies. Vaya conmigo a 1 Timoteo 4:2. 1 Timoteo 4:2. Vamos a leer 1 y 2. Vamos a leer 1 y 2. Vamos a completarlo con verso 1. Cuando todos lo tengan, digan amén. Vamos a leer la poderosa palabra bendita del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hermosa hora, Señor, donde estamos delante de ti, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, toma el control de mi persona, que sea tú hablando, Señor, a través de mí, Señor, para que esta palabra, Señor, bendiga nuestras vidas, nos edifique, nos dé el conocimiento, la sabiduría y el discernimiento, Señor. Que tú bendiga este tiempo, bendice a los hermanos aquí presentes y a toda la congregación, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Tenemos siempre la bendición. Yo quiero que pongan atención por lo
los últimos 30 minutos. Tenemos siempre la bendición, escuche bien, como pueblo de Dios, de venir al templo y escuchar un tópico diferente de la palabra de Dios. Escuchar quizá una palabra que tú no conoces, pero que al llegar aquí te va a dar conocimiento de esa palabra. A veces hay palabras que nosotros leemos en la Biblia que no entendemos el significado o la profundidad que pueda tener esa palabra. ¿Cuántos están aquí? Solamente dos. Están muy concentrados. Hay veces gente que tiene los ojos abiertos pero no escucha, siervo. Es necesario los oídos abiertos. Así que, ya le dije, hay palabras que venimos al templo que nos instruyen, nos ayudan y nos dan conocimiento. Porque a veces leemos la palabra en la Biblia, alguna palabra, o un versículo que no lo entendemos muy bien. Pero gloria a Dios que al llegar aquí a la iglesia, Dios como que a la persona que va a traer una palabra, tú dices, bueno, yo leí eso y no lo entendí, pero la persona vino y trajo un mensaje o un estudio de esa palabra y entonces te da el conocimiento de lo que tú habías leído. Amén, hermano. Entonces, me enfoqué porque estaba leyendo en todos estos días sobre el versículo del capítulo 4, que dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, creo que es necesario que usted entienda que todos tenemos conciencia. Amén. ¿Alguien tiene conciencia todavía? Y para poner un título al tema en esta noche, este estudio o esta reflexión de este versículo aquí o esta porción bíblica, ¿qué significa tener una conciencia cauterizada? ¿Por qué dice la palabra que tienen conciencia cauterizada? Es muy importante y en eso me voy a enfocar en esta noche para que vea que vamos a aprender algo muy importante. Siempre lo que Dios nos enseña es importante, amén. Nos hace falta. Y la palabra de Dios realmente puntualiza una enseñanza, una revelación a nosotros, porque la necesitamos recibir o conocer. Y de todo lo que Dios ha dejado plasmado en la palabra, si lo ha dejado porque Dios quiere ver que nosotros aprendamos de ella. Amén. Así que todos tenemos conciencia. Por ahí escuchamos muchas veces que dicen, esa persona tiene la conciencia negra. ¿Usted no ha escuchado eso? O otra expresión que dice, ese no tiene conciencia. Hay expresiones que usted escucha de esa manera con personas que lo dicen. Pero quizá ellos lo declaran, pero no saben la profundidad de decir eso. Por eso que en esta noche quiero explicarle qué es la conciencia. Porque Dios nos ha dado conciencia a todos los seres humanos. Todos tenemos conciencia. Pero ¿cuál es la función de la conciencia? ¿Qué hace la conciencia? Bueno, muchos dicen que la conciencia es como un fiscal, como un prosecutor. ¿Sabe qué es un fiscal? ¿Qué hace un fiscal en una corte? Hermano Heriberto, ¿qué hace un fiscal en una corte? Un acusador. O te defiende o te acusa. O sea, muchos dicen que así es la conciencia. Dios plantó conciencia en cada ser humano. Inclusive, todo ser humano que no escuchó del Evangelio, de la palabra de Dios, en la eternidad será juzgado de acuerdo a la conciencia. ¿Usted sabía eso? De acuerdo a la conciencia. Una persona dice, bueno, yo nunca escuché el Evangelio de salvación, de la palabra de Dios. Murió, pero ¿sabe qué? Será juzgado por la ley de la conciencia. ¿Cuántos están aquí en esta noche?
Es muy importante que usted escuche estos temas porque yo sé que muchas veces no se dan frecuentemente, pero es bueno escucharlo esto. Así que la conciencia es el conocimiento, escuche bien, moral dado por Dios. La conciencia es el conocimiento moral dado por Dios dentro de cada uno de nosotros. Por eso que todos tenemos conciencia. Y si usted puede ver, vamos a Romanos 2.15. Mira lo que dice la palabra allí también. Esto es muy importante, que este versículo, quiero que lo busquen y lo lean. Romanos 2.15 dice, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esta es una porción poderosa aquí de entender y que debemos entender para que usted vea que no hay nadie inocente delante de Dios. No hay nadie inocente. Por eso que dice, mostrando que la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Nosotros somos seres que tenemos raciocinio, tenemos razonamiento. No como el animal. El animal tiene instinto, el hombre tiene razonamiento. Y por eso es que delante de Dios no hay nadie inocente. Porque si no es juzgado por la palabra, será juzgado por la conciencia. La conciencia Dios la escribió en la tabla del corazón para que el hombre entendiera qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Porque ella es la que le indica al hombre lo que es bueno y lo que es malo. Aún personas que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, cuando van a hacer algo malo, saben que está malo. Ahora, hay un peligro cuando la conciencia es cauterizada. Ahí hay un peligro enorme, muy peligroso, dejar que la conciencia sea cauterizada. Si la conciencia está cauterizada, literalmente está quemada. Amén. Eso quiere decir que se ha vuelto insensible. Insensible, como le está pasando hoy a la humanidad. No tiene sensibilidad. No le importa, cuando usted es una persona que se goza deliberadamente la maldad, esa conciencia está cauterizada. No hay sensibilidad en esa persona. No le importa hacerle daño a la otra. Para él, esa persona no le interesa el dolor que le pueda causar a otra, porque la conciencia está cauterizada. Y es ahí donde una persona está en peligro delante de Dios. Me parece que en el mismo libro, vino aquí a mi memoria, voy a leer algo, creo que está en Romanos 1, vaya conmigo. Mire lo que sucede cuando la persona tiene su conciencia cauterizada y en la condición que esa persona cae o camina. La persona que tiene una conciencia cauterizada, mira lo que sucede en el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿qué? A una mente reprobada. Oiga eso. Para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación,
perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Oiga eso. Así actúa una persona que tiene su conciencia cauterizada. Para una persona cuando tiene la conciencia cauterizada, a él lo que le interesa es él mismo hacer las cosas que le satisfacen a él. Amén. No hay temor de Dios. Aunque conozcan de Dios, pero se han apartado ya de esa verdad, del conocimiento de la palabra del Señor. Y tal conciencia no funciona correctamente. Ya una conciencia que está cauterizada ya no funciona correctamente, sino incorrectamente. Es como si el tejido espiritual de cicatrización hubiera que entorpecido el sentido del bien y del mal. Nosotros somos seres creados conociendo el bien y el mal. Amén. Así como cuando usted sabe que marcan a un animal con algo caliente, usted sabe cómo le llaman, un marcador, porque ahí a los animales los marcan con un fierro ardiente en rojo, que lo marcan ahí, le deja que una señal, una marca, la marca que el dueño quiere que quede allí plasmada. Y para hacer eso, ¿qué hacen? Que calientan el fierro al rojo vivo. Amén, hermano. Bueno, que eso se endormece, de tanto dolor se endormece ese animal, es tan caliente que que lo endormece por completamente de ese dolor. Así es el corazón de un individuo cuando su conciencia está cauterizada. Ahora, Pablo identifica a los que tienen la conciencia cauterizada en este capítulo 1 y 2. Mire lo que hace la gente por eso usted dice, bueno, ¿cómo que dicen que un ministro o uno que predica la palabra entra en esta función de esto? Mire, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos que apostatarán de la fe. Ahora, ¿escuchando qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Porque la hipocresía de mentirosos, que teniendo que, ahora vamos allí, cauterizada la conciencia, cuando a un ministro ha dejado que su conciencia caiga en la condición cauterizada, entonces dice la palabra de Dios que viene un espíritu de las tinieblas, un demonio, le toma la mente y como perdió el temor a Dios, ya esta persona es una presa, es un vocero de las tinieblas y cae en lo que se llama la apostasía. Porque cuando la persona tiene la conciencia cauterizada, ya no hay temor de Dios. Ya no hay sensibilidad para nada en esa persona. Todo lo que esa persona se complace en hacer es hacerle daño o lograr su propio propósito. Por eso es muy importante conocer esto. Por eso el apóstol Pablo identifica a esta persona que tiene la conciencia cauterizada en esta porción bíblica. Ahora, en esta porción bíblica aprendemos tres cosas sobre los falsos maestros que conducen a otros a la apostasía. Número 1, son voceros de espíritu maligno, que es lo que dice la palabra de Dios. Son dirigidos por espíritu de las tinieblas. Ya que promulgan ¿qué? Cosas enseñadas por demonios. Mira, eso es duro, es fuerte. Decir cómo una persona puede enseñar doctrina de demonio. Bueno, por causa de que tiene la conciencia cauterizada.
ya esa persona se desvió, ya esa persona, ya ni Dios mismo trata con ellos muchas veces. Oiga, esto es peligroso. Por eso les quiero decir, como si usted ve en el Romanos capítulo 1, vemos entonces lo que Dios hace con ellos y lo que leímos. Ellos son reprobados, o sea, ya por Dios. Y Dios lo entrega a esta condición de una manifestación diabólica de pecado. Por eso es que hoy vemos que la gente ha tomado como algo normal las actitudes, el procedimiento de personas, por ejemplo, la homosexualidad, el lesbianismo, todas esas cosas. Pero si usted ve en el capítulo 1 de Romanos, del 22 en adelante, vamos allí para que usted vea lo que dice la palabra. Romanos capítulo 1. Bueno, vamos del versículo 21 en adelante. Dice, pues ¿ves? Habiendo conocido a Dios, o sea, lo conocían. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue que entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron que necio. Y necio es una palabra en el original un poco heavy, un poco pesada. Necio se califica un cráneo sin cerebro, sin tener cerebro. Eso es el significado. Entonces dice, y cambiaron que la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios lo entregó ¿qué? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahí no se queda. Mire la condición de la humanidad hoy en día, porque su conciencia está cauterizada, ya que cambiaron ¿qué? La verdad de Dios por la mentira. ¿Qué es lo que hacen los apóstoles? Cambian la verdad por la mentira, engañando a la gente en el espíritu de apostasía. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto ¿a quién? A la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, el verso 26 dice lo siguiente. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron ¿qué? El uso natural, porque es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo que hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Ves? Entonces, lo que hace una conciencia cauterizada, lo vemos ahora en el verso 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó ¿qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sabe? Cuando una conciencia es cauterizada, realmente pierde toda sensibilidad y temor de Dios. Y aunque Dios trate con él, con esa persona ya tiene una condición en su conciencia que no escucha la voz de Dios. Y ahí es que está el peligro. Así que las tres cosas son voceros de espíritus malignos, ya que promulgan cosas enseñadas por demonios. Número 2.
son hipócritas, mentirosos. Así lo está diciendo la palabra de Dios, ya que llevan una máscara de santidad, pero están llenos de falsedad. Así sucede cuando los ministros se, se desvían de la sana doctrina, de la verdad de Dios. Caen en el espíritu de apostasía. Y aunque tienen apariencia de santidad, es solamente apariencia, pero no son santos, no tienen santidad, sino que tienen una apariencia, pero no lo son. Y tristemente muchos los siguen, muchos son engañados por ello. Ojo con esto. Por eso que usted no puede estar sentado en cualquier iglesia, porque cuántos ministros no se han desviado y hoy son apóstatas, personas que predicaban la sana doctrina, predicaban la verdad de Dios, hoy en día son apóstatas. Perdieron el temor de Dios y tienen una conciencia cauterizada. Ya no escuchan la voz de Dios. Sin embargo, usan la palabra de Dios hipócritamente, que es lo que está hablando la palabra del Señor aquí. ¿Sabe que hay personas que usan la palabra hipócritamente? Solamente son una pantalla para aquellos que le siguen, para aquellos que están al frente, ellos hacerle creer que tienen una vida de temor a Dios, que viven una vida de santidad, pero no es cierto. Ahora, cuando una conciencia está cauterizada, lo que quiere lograr esa persona es su propio propósito. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Es muy importante entender esto. Y número 3, son inescrupulosos, ya que su conciencia ha sido cauterizada. Por eso que cuando sabe que aquí está hablando de personas que conocen a Dios, conocen la palabra. Hoy en día, y estos tiempos, por eso que la Biblia dice que vendrían que tiempos peligrosos. Y estos son de los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Cuando una persona tiene una conciencia cauterizada, no le importa hacerle daño a la obra de Dios, no le importa hacerle daño al pueblo, porque no hay sensibilidad en él, no hay temor a Dios. ¿Cuántos están aquí? Y donde no hay temor de Dios, se manifiesta siempre la maldad con apariencia de piedad. Hello. Por eso el pueblo de Dios tiene que tener discernimiento. Si nosotros no le pedimos a Dios el don de discernimiento, nosotros podemos ser arrastrados fácilmente por una persona que ya se apartó de la verdad de Dios, pero que conoce a Dios. Pero ya como tiene una conciencia cauterizada, dura, que ya es como algo que ya Dios no puede tratar con él. Ese es el peligro cuando una persona tiene una conciencia cauterizada. Dios trata y trata, pero él no le interesa. Entonces Dios lo entrega a esto que dice la palabra del Señor. Amén, hermano. Y eso explica mucho. ¿Cómo pueden mentir los que están en la apostasía sin sentir vergüenza de que están mintiendo? ¿Cómo no sienten vergüenza aún conociendo la palabra del Señor? ¿Cómo pueden propagar ellos eso? El engaño sin escrúpulo. Mire, peligro. Hasta en el pueblo de Dios hay personas que parecen como ovejitas mansas. Sí. Con apariencia de piedad, pero llevan
Hay un espíritu dentro de ellos que solamente Dios lo está detectando. El problema de esta gente que conocen la palabra y saben aplicarla para su propia conveniencia. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar el lugar donde estamos y saber dónde estamos. Porque es que estos tiempos iban a venir, son proféticos. Esto es una palabra revelada proféticamente, porque cuando se escribió fue casi 2000 años atrás. Dice, pero el Espíritu dice, aquí está hablando el Espíritu Santo, no el Espíritu del hombre. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, está hablando de los últimos tiempos, algunos apostarán de la fe. ¿Escuchando qué? Espíritu de demonio. ¿Y cuáles son que escuchan espíritu de demonio? Aquellos que ya su conciencia está cauterizada, endurecida. Ni la palabra de Dios lo toca. Nada. Y donde mora un espíritu de demonio en un ministro que se ha vuelto apóstata, que se ha desviado de la verdad, el Espíritu Santo no mora. ¿Cuántos están aquí? Allí lo que gobierna es un espíritu de las tinieblas. Entonces, ¿qué enseñan? Doctrina de demonios. Amén, hermano. Así que ellos no sienten escrúpulos por nada, porque tienen la conciencia, ¿qué? Cauterizada. Ya no le interesa si mentir está mal. Le voy a decir algo en esta noche, amados hermanos. Cuando nosotros comenzamos, escuche esto, a contradecir o no hacer lo que la palabra de Dios nos indica, y mantenemos siempre nosotros desobedeciendo la palabra, con el tiempo tu conciencia se cauteriza. Cuando un cristiano miente y sigue mintiendo, peligro, peligro. Cuando el cristiano miente, cuando Dios dice que no debe mentir, porque el mentiroso no entra al reino, pero sigue mintiendo, ya para él no hay temor. Miente cada vez que tenga que mentir. Miente cuando tiene que mentir. Cuando necesita la mentira de mentir, ahí la lanza. Peligro. No estés cayendo en ese juego. Porque cuando viene a ver, tu conciencia queda cauterizada, endurecida, y como miente roba, y como roba adultera, y como adultera fornica también. O sea, va a una cadena de cosas que van contra la palabra de Dios. Y mire lo que dice aquí Romanos, nuevamente. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio. No vaya a creer que homicidio es solamente cuando tú matas, ¿ok? Homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, ¿ves? Insensible, en otra palabra. Sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esas son evidencias y señales de personas que tienen una conciencia cauterizada. Pero el que tiene una buena conciencia vive a la luz de Jesucristo.
con una buena conciencia. Cuando tú tienes una conciencia limpia que habla la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pablo, mi conciencia está limpia. Mira, esto es quiero que pongan atención. Cuando tú tienes una conciencia limpia delante de Dios, no importa cuánto te acusen, cuánto te señalen, tú siempre tienes paz en tu corazón porque está bien delante de Dios. Tu conciencia está bien, está limpia. Y lo más bonito de todo, que no pierde la paz de Cristo. Porque tu conciencia está limpia. Eso es muy importante. Muy importante. Así que Pablo habla de la buena conciencia en oposición a la mala conciencia, a conciencia cauterizada. Amén. Porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe, no fingida. Cuando tú tienes una conciencia limpia delante del Señor, tu fe no es fingida. Tu fe es pura, limpia delante del Señor. No tiene que fingir para engañar a otro. Porque hay gente que le hacen creer que tiene una fe muy limpia, pero son fingidas. Vamos allí, eso es lo que dice la palabra ahí mismo en Timoteo, en 1 Timoteo, el capítulo 1. El 4 y 5 dicen, y preste atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena ¿qué? Conciencia y de fe, no fingida. No hay cosa más linda ver un cristiano que trata de ser honesto y transparente en su caminar con Cristo. No hay cosa más hermosa que ser compañero de un hermano que anda en el temor de Dios y con una buena conciencia. Porque cuando tú andas de compañero con estos tipos de hermanos, así que andan con temor de Dios, con una buena conciencia, con fe no fingida, con amor nacido de Dios, tu vida es edificada con ellos. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Es muy importante esto, hermano, porque tú no puedes ser compañero porque digan yo soy cristiano o yo voy a la iglesia. No, tú tienes que aprender a apartarte de aquel que no camina en el temor de Dios. Porque tarde o temprano te va a infectar, te va a contaminar. Tenemos que aprender a separarnos de aquellos que andan sin temor de Dios, que no le importa una cosa como otra, que solamente se ponen el traje de cristiano para venir a la iglesia. Que de eso hay mucho. So many of them. Mucho de ello. Por eso le dije que necesitamos el espíritu de discernimiento. Porque también la palabra nos habla de estos tipos de personas que se hacen cristianos, pero hacen tales cosas. Dice la Biblia, con los tales ni te sientes a comer. A veces nosotros queremos ser más misericordiosos que Dios y más bondadosos que Dios cuando Dios demanda que nos separemos. Cuando tú andas bajo el temor de Dios y una conciencia limpia delante del Señor, créeme que tú no llevas como compañero a aquel que tiene una conciencia cauterizada. Amén, hermano. Es muy importante hablarle al pueblo y enseñarle este tipo de palabras para que ellos despierten y no se dejen engañar. Miren lo que dice 1 Corintios 5:11. Como decía un hermano de Puerto Rico, si mi mente no es infiel, creo que se encuentra ahí. 5:11, 1 Corintios. Ajá.
Más bien, aquí está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, más bien os escribí, no os juntéis con ninguno, que llamándose hermanito, fuere fornicario, o avaro, o idolatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con tal, ni aun comáis. Tú sabes que nosotros tenemos que cuidar nuestro compañerismo, con quien nos juntamos. ¿Qué dice la Biblia? Un poco de levadura. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios no le pasa paño a nadie. La palabra de Dios viene para ministrarte, para redarguirte, para decirte, para que arregle tu vida. Ese es el propósito de la palabra de Dios, hermano. Y estamos viviendo en unos tiempos peligrosos, donde hay mucha hipocresía, donde te dan un beso en la mejilla y por detrás te meten la espada. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Créelo tú o no. Es la verdad. Hay muchos Judas. Y tú no lo vas a conocer si no tienes discernimiento. ¿Qué pasó con Judas? El único que sabía quién era Judas era el Señor. Después los demás no. No sabían quién era Judas. Hasta que el Señor en los últimos días que le quedaban, lo identificó delante de ellos. Y ellos ni sabían quién era, que hasta ellos mismos, seré yo, será tú, será tú. ¿Entiende? Necesitamos el don de discernimiento, hermano. De lo contrario, vamos a ser arrastrados con personas que han endurecido tienen la conciencia cauterizada y perdieron el temor a Dios. Y el problema es que confiesan amar a Dios. Porque estos apóstotas que se han apartado de la sana doctrina, ellos tienen tremendo templo predicando de Dios. ¿Ves? Pero no son reales. ¿Me explico, amados hermanos? Una buena conciencia tiene la capacidad de distinguir el bien del mal. Cuando tú tienes una conciencia limpia, puedes distinguir el bien del mal. El que tiene una conciencia cauterizada ya no distingue, ya a él lo que le gusta es hacer el mal. Le da lo mismo lo que Dios diga o lo que no diga. No le interesa, porque su conciencia está cauterizada. Por eso le digo, amados hermanos, es muy peligroso cuando nosotros paulatinamente estamos haciendo cosas que Dios dice que no hagan. Si la palabra de Dios dice no murmures y tú murmuras, ¿qué estás haciendo? Tú estás llevando la contraria a Dios. Si la palabra te dice que no te vuelvan en el chisme y tú te vuelves en el chisme, ¿qué tú estás haciendo? ¿Estás agradando a Dios? Tú estás agradando al diablo. Porque son espíritus de las tinieblas que se manifiestan de esa manera. Cuando tú hablas de un hermano por la espalda, está en su casa tranquilo y tú estás pecando, hablando mal de él, ¿tú crees que a Dios te está probando lo que tú estás haciendo? No. Y todos esos pasos de falta de temor a Dios es lo que te están llevando a ti a tener una conciencia, ¿cómo ves? Cauterizada. Y cuando viene a darte cuenta, tú estás en la mano del diablo y no lo sabes, aún estando en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Te constituye en un vocero del diablo, dando a la iglesia. Y cuando tú caes en esa condición, le estás haciendo daño al cuerpo de Cristo. Le estás haciendo daño a la obra de Dios. Y por eso necesitamos el don de discernimiento para discernir estos espíritus, porque son espíritus de demonio. ¿Me explico, hermano? Por eso es importante tener discernimiento de espíritu. Porque la misma Biblia dice escudriñar los espíritus a ver si son de Dios. Así que termino ahora con ahí mismo
con 1 Timoteo 18 y 19. Amén. Así es, siervo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Este mandamiento es 18 y 19. Hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo que la fe y buena conciencia. Amén. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Ve? Hay muchos que ya naufragaron y hoy no caminan en buena conciencia. Dios le bendiga esta noche. Póngase de pies.